Bienvenidos nuevamente, hermanos, aquí a este culto para el Señor. Vamos a iniciar con este tiempo dedicado a la exposición de la palabra de Dios y les voy a pedir si podemos abrir nuestras Biblias en el siguiente versículo, que es Apocalipsis, capítulo 8. Apocalipsis 8, versículo del 2 al 6. Y pues lo vamos a leer alternado, aunque sean poquitos versículos. Yo comienzo y luego la congregación, así como estuvimos leyendo el pasaje cuando iniciamos el culto y nos unimos todos en el versículo 6. Vamos a leerlo. Dice así la palabra de Dios. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Muy bien, vamos a orar para poner en manos de Dios este tiempo. Señor, te damos gracias en este momento. Señor, te rogamos que ahora nos abras nuestro entendimiento, Señor, nos abras, Señor, la disposición, Señor, para ser edificados por tu santa palabra, Señor. Padre Santo, háblanos, Señor, y dinos siempre, Señor, el camino que debemos seguir, Señor, los valores y principios que debemos creer, Señor, la confianza que debemos tener en ti por sobre todas las cosas, Señor. En este momento, que sea tu Santo Espíritu el que nos guíe, el que nos redarguye, el que nos enseñe, el que nos recuerde, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Fíjese, hermano, que este mensaje, no sé si el tema ya alguna vez lo había tocado, pero me pareció interesante en una ocasión, ¿verdad? El pasaje. Y bueno, pues a ver si sirve como una especie de muestrita de una cosa poquitito de lo que vamos a ver en el estudio que estamos anunciando de Apocalipsis en la iglesia. Y la idea es, pues a ver si funciona como ganchito, así como la mercadotecnia, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿qué es lo que dice aquí? ¿Qué es lo que acabamos de leer? Lo que leímos fue la introducción a un momento. Se está acabando la serie de los 7 sellos y va a iniciar la serie de las 7 trompetas. Las 7 trompetas, pues, son los juicios que Dios hace hacia el mundo impío. Y es muy interesante ver esto porque Dios no es indiferente ante la maldad. Aquí podemos ver que las oraciones de su pueblo suben delante de Él y en su tiempo Él actúa en justicia. El Hijo de Dios, el cristiano, siempre debe perseverar en oración para que haya justicia. No empujado por venganza carnal, sino por el anhelo de que el reino de Dios triunfe por encima del mal.
Vivimos en un tiempo donde muchas veces parece que la maldad no tiene límites, donde parece que la maldad es infranqueable e invencible. Y así solemos ver muchos de nosotros a la maldad en este mundo. Es que esto nunca se va a componer de nada. Nada se va a arreglar hasta que de plano Cristo venga y haga el trabajo, ¿verdad? Que nadie se dio a la tarea de hacer. Y estamos rodeados de injusticia, de corrupción, de violencia, de engaño, de muchas otras cosas negativas. Personas que dañan a sus prójimos y aparentemente nunca reciben la consecuencia de sus actos. Entonces, en este contexto, muchos cristianos se preguntan si Dios verá lo que está sucediendo, a Dios le importará lo que está pasando, hasta cuándo Dios permitirá que la injusticia avance así como si nada, sin ninguna consecuencia. Y es ahí lo que encontramos en Apocalipsis 8. Encontramos una escena poderosa donde el cielo guarda silencio. Ahí lo vemos ahí en 8.1, ¿verdad? Dice silencio en el cielo como por media hora. Pero ese silencio es la antesala para recibir las oraciones de los santos que llegan hasta el trono de Dios. Y luego que llegan las oraciones se acumulan y entonces Dios actúa sobre la tierra. Y básicamente lo que acabamos de leer tiene un mensaje simple. Las oraciones del pueblo de Dios tienen peso delante del trono celestial. Ahorita veíamos, cantábamos el Hijo de David sobre un trono de esplendor, etc. Nuestras oraciones como pueblo tienen efecto delante del trono de Dios. Dios escucha las oraciones de su pueblo. Acompáñenme a Apocalipsis, capítulo 8, versículo 3, ahorita de los que leímos, dice: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar y con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Aquí vemos que el incienso representa las oraciones de los santos. Las oraciones, hermanos, no se pierden. Las oraciones no son ignoradas. Las oraciones no caen en el vacío. Las oraciones Dios las recibe delante de su trono y mueven al cielo para que el cielo se disponga a hacer de acuerdo con las oraciones. Su oración la recibe el Señor. Su oración no cae en oídos sordos. Muchos creyentes, no nada más en este tema, sino en otros temas, piensan que sus oraciones no valen, que sus oraciones no tienen peso, que nada cambia, que Dios no escucha, que la maldad siga creciendo, que mi asunto, mi problema no se resuelve. Pero tenga por cierto que las oraciones importan delante del trono celestial. Las oraciones son el incienso que sube delante del trono de Dios para que Dios actúe en función de esas oraciones que representan también su voluntad. Cada oración queda registrada delante del trono de Dios. En Salmo 34:15, no es para que lo busquen, dice: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Los ojos de Jehová están sobre los justos. Hay oraciones que parecen silenciosas en la tierra, pero son estruendosas en el cielo. Tenga la convicción de que su oración es estruendosa en el cielo, hermano. Tenga esa convicción presente en su corazón. La oración que usted hace delante de Dios no se queda en la nada, en el aire, sino que forma un estruendo delante
de la majestad divina. En Apocalipsis 8:1, acompáñenme, veamos lo que dice. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Este pasaje, hermano, representa la consumación. Representa una consumación, pero también representa un comienzo. Esto es parte de lo que vamos a ver ahí en el estudio que les comento. El cielo se detiene, el cielo queda a la expectativa, porque Dios está esperando actuar. Y Dios, en medio de ese silencio, está a punto de actuar. Ese silencio revela reverencia, expectativa, revela solemnidad. Dios no juzga impulsivamente. El juicio de Dios es santo, es perfecto, y el juicio de Dios viene en el momento perfecto. Y por juicio de Dios no necesariamente entendemos hasta el fin del mundo, no. En la historia, en nuestro tiempo, en el contexto donde vivimos, el Señor abre los cielos para traer juicio sobre los malvados. Les pido que vayan a un pasaje. Ay, ni he estado moviéndole aquí, ¿verdad? A ver, es que está apagado, ¿verdad? Se me va la onda. A ver, ahí está. Ya después de atole, ¿verdad? Eclesiastés 3:17. Eclesiastés 3:17. ¿Ya lo tenemos? Amén. Dice, y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. El creyente debe de orar por justicia y por el triunfo del reino de Dios. Hermanos, lo he dicho muchas veces, a veces nuestra oración está demasiado encapsulada en nuestros asuntos inmediatos y personales. Pero tenemos que aprender a que es necesario orar para que Dios traiga justicia sobre la maldad. Es necesario orar para que Dios traiga el avance del reino de Dios. Y esto es precisamente lo que muestra esta parte de Apocalipsis. Estas oraciones de los santos, este incienso que llega hasta el trono de Dios, están relacionados con el avance del juicio divino contra el mal. Esto no significa que en nuestro corazón vamos a albergar odio personal, amargura, deseos de desquite, revanchismo, ¿verdad? Y cosas carnales, ¿verdad? Que no tienen nada que ver con el espíritu cristiano. No es como los discípulos, no sé si recuerdan aquel pasaje de Lucas 9:54, donde van Jesús con sus discípulos y tienen que pasar por una aldea de samaritanos y no los dejan pasar. Y los discípulos, muy confiados, le dicen a Jesús, Señor, ¿quieres que pidamos, que oremos para que descienda fuego del cielo y los consuma a estos insensatos? Claro, los discípulos estaban todavía inmaduros ahí, ¿verdad? Pero esa no es la idea. La idea no es, voy a orar para que descienda fuego del cielo y te consuma a ti, malvado, etc. Esa no es tanto la idea.
Buscad primero el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Orar por justicia, eso es válido. Orar para que se detenga la maldad, eso es válido. Orar para que el Señor traiga juicio sobre el sistema corrupto y pecaminoso en el cual estamos, eso sí es válido. Hermano, en sus oraciones, ore para que Dios detenga la maldad. Ore para que Dios proteja a los inocentes. Ore para que el Evangelio triunfe y proteja a los misioneros y a la iglesia. Ore para que Cristo, que reina desde el cielo, Cristo haga su voluntad. Porque como dice el Padre nuestro, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Cuando estamos orando así, estamos colaborando para que Dios derribe la injusticia, derribe el pecado, la rebeldía y los sistemas de maldad que nos rodean. Porque el cristiano no debe de acostumbrarse al pecado del mundo. No debe acostumbrarse y aceptar pasivamente que el mundo así va a estar siempre y toda la vida y siempre irá de mal en peor y no habrá nada ni nadie que pueda intervenir para evitar eso. Ore por las familias, ore por su ciudad, ore por los gobernantes, pues como dijo ahorita Miriam, que para que los gobernantes sean sabios. Y si no tenemos un gobernante sabio, para que Dios le ponga límites y que no dañe a todos los que están debajo de su autoridad. Ore por la conversión de los pecadores. Ore por la caída del mal. Y eso es lo que vemos en Apocalipsis. Sube como incienso y Dios guarda silencio y espera el momento en el que va a actuar. ¿Qué es lo que pasa después de esa oración? ¿Qué es lo que pasa cuando el pueblo de Dios ruega, gime delante del Señor por justicia? Apocalipsis 8:5. Si me acompañan, si regresamos otra vez a Apocalipsis. Miren, vean, está muy interesante aquí si lo vemos detenidamente este pasaje, Apocalipsis 8:5. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar. ¿Qué tenía el incensario? Las oraciones de los santos. Lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos, voces y relámpagos y un terremoto. Todo esto, hermanos, simboliza, de acuerdo con la literatura apocalíptica que Juan utilizó para escribir el Apocalipsis, que el juicio de Dios llega, que el juicio de Dios es inminente, que Dios está respondiendo las oraciones. Y en Romanos 12:19 el Señor dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Mía es la venganza. Pero tenemos que aclarar algo. ¿Por qué Dios dice estas cosas? Aquí en Apocalipsis y en Romanos, donde dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, etc. ¿Por qué? Aquí lo podemos ver. Esto es para lo que sí lo dice y esto es para lo que no lo dice. Lo dice para que descansemos en Él en su tiempo. Dios hará justicia en su tiempo. Conocer que la justicia llegará. La justicia llega. Tal vez no lo veamos, tal vez no es inmediato, tal vez no es en el tiempo que queremos, pero la justicia llegará. Nuestra oración, hermanos, influye en los cielos. Téngalo muy presente. Y hermano, esto es muy importante. La maldad tiene un límite que Dios pone. Y las cosas no irán de mal en peor
de forma indefinida y para siempre. Para eso lo dice el Señor. No lo dice para ver personalmente la venganza de Dios. ¡Ay! Yo quiero ver, sí, yo quiero ver cómo destruye a este impío filisteo. Para eso no. ¿Sí? Para crear en nosotros raíz de amargura de por qué Dios no actúa. Ya pasó mucho. Ya no hizo nada. Para eso no lo está diciendo. Para albergar odio contra alguna persona, esperando que Dios arruine su vida porque me hizo la vida de cuadritos en tal o cual parte. No, para eso no lo dice. O para decretar maldición. Yo decreto maldición. Está muy de moda eso en muchas iglesias. No, tú decreta, ¿verdad? Que él o esa persona va a estar en la ruina. No, para eso no lo dice. Porque aún así Dios manda que el cristiano ame. Entonces, esto que tenemos aquí lo tenemos que tener muy en claro para que la oración por justicia no se convierta en raíz de amargura, de resentimiento en nuestro corazón, deseo de desquite, etc. Es para que el creyente pueda descansar. Es para que el creyente tenga la convicción de que Dios hará justicia de una manera mejor que lo que puede pensar alguien que se siente agraviado. El cristiano lo que debe de hacer es perseverar, amar, permanecer, orar, ser fiel al Evangelio, hacer la voluntad de Dios, obedecer los mandatos de Dios. Eso es lo que le corresponde al creyente. Y sí es muy válido y necesario orar por justicia, pero no caer en algo que nos pueda envenenar el corazón. La oración de los justos participa en la historia del reino de Dios. Esta escena que vimos de Apocalipsis revela algo que es muy importante. Las oraciones de los hijos de Dios están conectadas con los hechos que pasan en la historia. Si se hizo justicia en tal o cual cosa, están presentes las oraciones de los justos. Si Dios llevó retribución a la maldad en algún aspecto, están presentes las oraciones de los justos. Siempre Dios establece su ley y su voluntad de una o de otra forma, rápido o esperando tiempo. Pero que no le quepa duda que Dios controla la historia. Dios es el Señor de la historia y Él sabe hasta dónde llega la maldad, hasta dónde le pone un límite, porque también la maldad tiene cierto propósito para hacer conciencia con la gente de que es necesario acercarse a Dios, de que no se puede ignorar a Dios sin que haya consecuencias más temprano que tarde. Este es el propósito también que tiene, porque el ser humano cree que puede desechar a Dios, la sociedad cree que puede hacer a un lado al Señor y su palabra y no tener ninguna consecuencia al respecto, pero eso no es verdad. Vayamos al siguiente pasaje que está en Santiago, capítulo 5. Versículo 16. Fíjense ahí lo que dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Esa es la parte más importante. La oración eficaz del justo puede mucho. Y aquí es donde viene la pregunta, hermano. Hemos estado hablando de que la oración del justo y Dios está atento a la oración de los justos, ¿verdad? Etcétera.
Ahora la pregunta es, ¿eres justo delante de Dios para que tu oración tenga un impacto en los cielos delante de Dios? ¿Eres justo? No nos podemos conformar con decir, pues es que soy justo en Cristo. O pues mis obras son como trapo de inmundicia, pero pues en Cristo está mi justicia. Pues esas frases tienen algo de verdad, pero también tienen algo de comodidad. Porque muchas personas cuya vida no habla el testimonio que debe de hablar, se justifican con este tipo de frases. Ah, pues sí, mira, yo robé, yo mentí, ¿verdad? Yo adulteré, yo forniqué, yo hice esto, pero pues es que, como dice la Biblia, mis justicias son como trapo de inmundicia, ¿verdad? Pero yo estoy con la justicia de Cristo. No podemos tomar ese principio para justificarnos. Esos tipos de palabras o frases a veces desincentivan la santidad en el cristiano. Porque, hermanos, no se trata solamente de ser justos en Cristo o de que nuestra justicia está en Cristo. Se trata de que el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo, que es el poder de Cristo, nos transforme de tal manera que podamos decir que la justicia de Cristo opera en mí. Esa es la idea. No sé si me entiendan la diferencia. No es lo mismo decir soy justo en Cristo a Dios me ha transformado de tal manera que ahora estoy más cerca de la justicia, de ser justo delante de Dios. Ese es el reto del Evangelio. Ese es el reto de la palabra. Y no nos quedemos, está bien difícil, lo mismo, ¿verdad? No, hermano, tenga la confianza, la fe de que Dios puede transformar su vida de tal manera que la oración eficaz del justo puede mucho y por lo tanto su oración de justo podrá mucho en su vida personal, pero también para traer justicia a este mundo y que sus oraciones lleguen al trono de Dios como incienso cuando hay un silencio en el cielo y de pronto porque llegan sus oraciones hay truenos, terremotos y relámpagos porque Dios se dispone a actuar. Ese es el punto. Somos justos delante del Señor. ¿Qué cosas tenemos que arreglar? ¿Qué cosas tenemos que poner en perfecta dimensión de nuestra vida de acuerdo con la ley de Dios para que Dios nos haga justos? Y esto no es salvación por obras. Nuestra salvación está asegurada en Cristo. Pero necesitamos irnos santificando constantemente para poder ser plenamente semejantes al Hijo de Dios. Entonces, no podemos subestimar, volviendo a la oración, no podemos subestimar la oración de una madre, la oración de una iglesia, la oración de un padre, la oración del pueblo de Dios, la oración perseverante, porque muchas victorias espirituales empiezan en la oración. A veces menospreciamos la oración. No sé, una persona que tal vez está enferma, que no puede participar mucho en las actividades de la iglesia, a veces dice un tanto desdeñosamente, puede decir, no, pues es que pues yo no puedo hacer nada, nomás puedo orar. Como si orar fuera el premio de consolación de la iglesia. Bueno, pues ora, pues está bien, pues ponte a orar. Pues bueno, peor es nada, ¿verdad? Así
dirían. Pero no, hermanos. La oración es muy, muy poderosa. La oración del justo, la oración eficaz, mueve las entrañas, por decirlo así, ¿verdad?, del cielo. Mientras esperamos la justicia en este mundo, con respecto a muchas cosas, debemos seguir perseverando fielmente. El juicio del mal llegará, pero mientras llega, aún vivimos en un mundo lleno de dificultades, pero tenemos que confiar en el Señor. Dios promete que el mal no tendrá la última palabra. A veces hacemos teología de noticiero. Es que ya salió el asesino, es que ya salió el pederasta, es que ya salió el violador, es que ya salió lo que usted quiera. Y en base a eso armamos lo que Dios puede o no puede hacer. Pero no arme su teología en base al noticiero, hermanos. Arme su teología en base a lo que la Biblia dice que va a ser la última palabra, que será la palabra de Dios. Dice 2 de Tesalonicenses 1:16, es justo que Dios atribule a los que os atribulan. Así que ahí está el antecedente del actuar de Dios. Pero va a ser en el tiempo de Dios, en la forma en que Dios lo determine. Nosotros no somos jueces en ningún sentido de eso. Pero sí tenemos el poder, por decirlo así, dado por Dios, ¿verdad?, de orar para que Dios haga venir su justicia. Vamos a ver un último pasaje que se encuentra en el Salmo 94. Salmo 94, a ver, aquí lo... ya lo habéis puesto. Salmo 94, versículo del 1 al 3, pero luego nos saltamos al 9 al 11. O sea, no continuamos en el 4. Pero síganme con la vista. Dice, Jehová, Dios de las venganzas, muéstrate, engrandécete, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios. ¿Hasta cuándo los impíos, hasta cuándo, oh Jehová, se gozarán los impíos? Luego versículo 9. El que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá, el que castiga a las naciones no reprenderá, no sabrá el que enseña al hombre la ciencia. Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Ahí lo tenemos. Dios, no podemos decir, o más bien tenemos que tener la convicción de lo que dice el salmista. El que hizo el oído no oirá, el que formó los ojos no verá. Dios se da cuenta de todo, Dios está al pendiente de todo, pero también está al pendiente de las oraciones de su pueblo. Dios escucha, Dios recuerda, Dios actúa y Dios juzga. Las oraciones de la iglesia no son débiles. Las oraciones de la iglesia es lo que mueve al trono celestial. Sigue orando, hermano, hermana. Añade a tus oraciones, que no se encapsulen tus oraciones. Añade más allá de tu entorno oraciones para que Dios obre en este mundo. Y el cielo no estará indiferente. Toda maldad será juzgada,
toda injusticia será corregida. Y cuando Cristo vuelva, Cristo reinará plenamente. Ya lo hace a través de su iglesia. Y la iglesia tiene la responsabilidad de ser sal y luz en la tierra, orando para que Dios haga traer bienestar y justicia a nuestros pueblos. Entonces, hermano, hermana, descansa en que Dios hará lo correcto, en su tiempo correcto. No te desanimes, no te desesperes, pero sigue fiel, permanece fiel. Moldea tu vida en función de la palabra de Dios. Moldea tu vida conforme a la voluntad de Dios, para que Dios vea tu justicia, que proviene de esa fe que nace desde el momento en el que tú alguna vez aceptaste al Señor Jesús como tu Señor y Salvador. Vamos a orar un momento. Vamos a ponernos de pie los que puedan hacerlo físicamente. Vamos a orar, hermanos, delante de Dios, para que Dios perfeccione nuestra vida, para que Dios perfeccione nuestros andares, de tal manera que Dios vea la justicia, nuestra justicia, pero nuestra justicia no producida por nosotros mismos, producida por la gracia y el poder del Espíritu Santo actuando en nuestras vidas. Y digamos, Señor, quiero ser más parecido a ti, quiero ser justo, semejante a la forma en que el Señor Jesucristo lo fue. Señor, corrígeme, oriéntame, guíame en aquello en lo cual he estado fallando, en aquello en lo cual necesito aún corrección, en aquello en lo cual aún necesito que sea cumplido porque no lo he hecho. Ayúdame, Señor, a que yo pueda ver, para que las oraciones de tu pueblo se acumulen como incienso en el cielo llevado por ángeles, y hasta un punto en el que actúes, Señor, en función de la oración. Hermano, Dios no responde a cualquiera. Dios responde a su pueblo. Dios responde a la perseverancia, a las oraciones de los justos, de los santos. Esa es la capacidad que tiene la oración para mover los cielos. Así que, hermano, tenemos también que cuidar nuestra salvación con temor y temblor, como dice la Escritura. Si alguno cree que está firme, mire que no caiga, dice también el apóstol. Tenemos que ser firmes en nuestra santificación. Tenemos que ser firmes en ser semejantes a Cristo. Porque Dios mandó al Señor Jesucristo no solo para salvar, sino para ser modelo de vida, el cual nosotros podamos seguir por medio de su Santo Espíritu. Y ahora también, hermanos, pidámosle a Dios por justicia en esta tierra, por justicia en este país. Señor, trae justicia a este país. Que se encuentre en la iglesia un vallado, como dice el profeta Ezequiel. Un vallado que ore e interceda por la tierra. Trae justicia a esta tierra, Señor. Sana, Señor, esta tierra que ha caído en tanta maldad, que ha caído en brujería, en hechicería, que ha caído en esoterismo y cosas que no te agradan, en idolatría. Señor,
sana, Señor, este país. Sana, Señor, las familias. Corrige y limita a los gobernantes, Señor, que actúan de forma irresponsable. Bendice, Señor, a la iglesia, que es la sal y luz de este mundo. Entre más sal y luz, las tinieblas irán retrocediendo. Ayúdanos, Señor, a no enfrascarnos únicamente en nuestras necesidades personales. Ayúdanos, Señor, a ser diligentes para orar por lo que está alrededor de nosotros, para orar por el huérfano, para orar por la viuda, para orar por el agraviado. Bendice, Señor, nuestras oraciones y ayúdanos, Señor, a perfeccionar nuestra vida, Señor, para que nuestra oración tenga peso y mueva el trono de los cielos. Te damos gracias, Señor, en este momento. Bendice, Señor, este tiempo en el que escuchamos este mensaje. Que tu Santo Espíritu edifique los corazones de cada uno de los que estamos aquí. Que tu Santo Espíritu enseñe tu palabra de los que estamos aquí o escuchando, Señor, y que nos perfeccione. Gracias, Señor, te lo pedimos. Todo en el nombre de Cristo Jesús, pero también, Señor, bendice a esta iglesia, que esta iglesia complete su misión, que esta iglesia, este ministerio, Señor, complete su propósito para el cual permitiste que se formara. Gracias, Señor, porque has sido bueno, porque nos has mantenido, porque nos has seguido dando bendición, Señor, para seguir hablando del Evangelio. Gracias, Señor, te damos. Bendice a todas las familias, a los matrimonios, bendice a los hijos, a los nietos, a los bisnietos, Señor. Bendice, Señor, también a las iglesias con las que tenemos comunión, Señor, en Estados Unidos, de la Nahue, Señor. Bendícelas, Señor, en el nombre de Cristo. Te rogamos, Señor, que seas bondadoso, que seas, Señor, fiel, pero también te pedimos, Señor, que aumentes nuestra capacidad de perfeccionarnos, de ser más perseverantes, de ser más capaces de comprometernos con la oración sincera, porque ahí está guardada nuestra victoria. En lo secreto está nuestra victoria y el Señor nos recompensará en público. Gracias, Señor, te damos, te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.